Bien, jóvenes, iniciamos esta segunda clase diciéndoles que la mejor manera de comprender esta primera fase introductoria y el objetivo principal, que es que nosotros entendamos cómo las alteraciones en la fisiopatología del sistema nervioso, estrictamente hablando, la neurobiología patógena, que luego tiene que ser corregida por el mecanismo de acción de los psicofármacos, que, al igual que lo que pasa en las otras especialidades médicas, deben entonces cumplir ese requisito de intervenir allí, en la intimidad de la unión sináptica, donde acontecen los hechos fisiopatológicos, casi siempre cuantitativos, es decir, aumento en las concentraciones de neurotransmisores y por tanto fuera del rol fisiológico, fuera del espectro de la ventana fisiológica, o disminución del mismo. Por tanto, el mecanismo de acción tenderá que si hay mucho neurotransmisor, a intervenir bloqueando la síntesis, bloqueando los receptores, en fin, o si existen pocos neurotransmisores, pues provocando un aumento en la concentración de estos para solucionar y regresar a las constantes fisiológicas, conforme lo hablamos en la clase anterior. Entonces, la mejor manera de entenderlo, sin duda alguna, es avanzando en lo que llamamos nosotros la historia de la psicofarmacología. Y la historia de la psicofarmacología está ligada a la historia de los antipsicóticos. Hoy, 2021, el arsenal psicofarmacológico que disponemos los psiquiatras es cuantioso, pero hasta antes de 1950 era una historia pobre, ¿no? Los tratamientos psiquiátricos realmente se caracterizaban por ser todo menos científicos. A lo largo de esta semana, quizá con el feriado que se viene, ustedes ya dispondrán en la plataforma las diferentes tareas. Una de ellas es de trabajar con la historia de la psiquiatría, y para eso ahí hay un par de videos que tienen que ver y luego hacer una especie de ensayo. En definitiva, la idea que nosotros necesitamos plantearle ahora es que ustedes se trasladen, se proyecten a 1950, donde no había en absoluto ningún tipo de herramienta psicofarmacológica y tampoco, por supuesto, la gama de neuroimágenes, todos esos instrumentos diagnósticos portentosos que tenemos a disposición para que el diagnóstico sea lo más acertado posible y sobre todo el convencimiento de entender bien, ya no como se decía en 1950, 1960, 1970, que los autores hablaban. Parece ser que en tal parte del cerebro existe tal problema. Hoy ponemos un paciente psicótico en el resonador funcional y vemos efectivamente el circuito específico de neurotransmisión que está alterado. Incluso se lo puede comparar con un cerebro sano que no tiene alucinaciones, que no tiene delirios, que no está psicótico, y por tanto el nivel de credibilidad, ¿verdad?, de estas constantes fisiopatológicas ya no tiene pues opción a la duda. Y claro que sí, el primer fármaco, los primeros fármacos que salen para el uso de los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas fueron los antipsicóticos. Específicamente, el primer fármaco fue la clorpromacina, y que se descubre de una manera aleatoria. Y estoy dando clase, no me interrumpa. Básicamente, es un fármaco que se descubre de manera casual, por serendipia, más o menos como pasó con lo de la penicilina, que buscando otras cosas se encontró que
en un estudio que se hizo con este fármaco que prometía ser un buen antiemético, que se lo probó en un hospital psiquiátrico, en donde los investigadores después descubrieron que en aquellos pacientes que se habían dado este fármaco para probarlo como antiemético, remitían las alucinaciones y los delirios. Por tanto, fue el primer antipsicótico que salió al mercado. Pero luego, inmediatamente, salió el haloperidol, de estos que se vienen acá, pues no nos interesa porque solo la clorpromacina y el haloperidol se mantienen ahora actualmente en el mercado. Por 1970 también salió la clozapina. Aquí habla de 1990 porque la clozapina tuvo un problema. Pero luego de la clozapina, estos fueron los antipsicóticos de primera generación, liderados por clorpromacina, haloperidol y además levomepromacina, que falta acá. La levomepromacina es también del grupo farmacológico de la clorpromacina, es una fenotiazina, y el haloperidol es una butirofenona. Entonces, solamente hasta 1960 la psiquiatría contaba con estos dos fármacos. Clorpromacina por un lado y haloperidol por otro lado, junto con la levomepromacina. La clozapina fue el primer antipsicótico de segunda generación. Como ustedes ven acá, segunda generación. Ahí llegó la risperidona, la olanzapina, la quetiapina. Luego, por el año 2000, llegó la ziprasidona. Este no está en el país, nunca ha llegado. Ahora último, la lurasidona ya está por incorporarse en el esquema farmacológico del Ecuador. Pero sobre todo, el aripiprazol sí lo tenemos. Entonces, ya el aripiprazol se lo conoce como un fármaco antipsicótico de tercera generación. Esta es una historia así muy breve de los antipsicóticos. Pero igual, nos trasladamos hasta antes de 1950, en donde había unos pacientes que alucinaban, que deliraban y que obviamente no teníamos tratamiento farmacológico para esos cuadros. ¿Qué se vio en 1952 cuando los médicos psiquiatras daban clorpromacina? Primero, una eficacia antipsicótica, es decir, clorpromacina remitía alucinaciones y delirios. Segundo, una ineficacia sobre síntomas negativos de la psicosis. Aprenderemos en su momento que la psicosis se caracteriza por tener síntomas positivos, que son alucinaciones y delirios, y síntomas negativos, que son abulia, alogia, aplanamiento afectivo, déficit social. Es decir, estos primeros fármacos solamente se mostraban útiles para que el paciente deje de alucinar y delirar, pero seguía el paciente con déficit social, con dificultades en sus relaciones interpersonales, aislado, afuncional. Además, también se vio que estos fármacos, sobre todo clorpromacina y su hermano, la levomepromacina, provocaban sedación excesiva. Por eso es que en muchos hospitales psiquiátricos, en clínicas de adicciones, el famoso el Sinogan, que es una levomepromacina. Porque el tratamiento de las conductas adictivas casi siempre llevaba a problemas de trastornos del comportamiento, agresividad, etc. Entonces, sedándolos, disminuía ese potencial agresivo. Además, estos fármacos provocaban hipotensión ortostática. Y luego llegó el haloperidol en 1957. ¿Qué se vio? Mayor eficacia antipsicótica. Es decir, por decir algo, la clorpromacina era eficaz para aliviar las alucinaciones, pero demoraba 8 o 10 días. Haloperidol se inyectaba inmediatamente a los 5 o 10 minutos, el paciente ya no tenía alucinaciones. Es decir, tenía una mayor potencia en su efecto antipsicótico. Pero además era tan fuerte, como dice culturalmente nuestra población, que provocaba neurolexis, es decir, un estado de toma de la psicomotricidad, en donde el paciente en definitiva caminaba como un robot, ¿verdad?
tenía ese tipo de problemas. Provocaba parkinsonismo, es decir, provocaba temblores de extremidades superiores y además problemas de distonía de la musculatura orofaringia, más o menos como el niño que ustedes vieron en una diapositiva anterior. Pero al contrario de lo que pasaba con clorpromacina y levomepromacina, había un empeoramiento e ineficacia sobre los síntomas negativos. Es decir, el paciente se ponía más abúlico, más alógico, es decir, sin voluntad, con pobreza del pensamiento, sin lenguaje. Si tienes pobreza del pensamiento, tu habla es muy escasa, y mayor déficit social. Sin embargo, no se daba a los pacientes como la levomepromacina y como la clorpromacina, ¿no? Prácticamente no hay sedación. Y además también se veía que muchos pacientes tenían estreñimiento. Y por último, algunos hombres desarrollaban ginecomastia y además secreción de leche, ¿no? Galactorrea. Todo eso se vivió en esos momentos. Sin embargo, los psiquiatras pues saltábamos de alegría porque ya teníamos fármacos para tratar las alucinaciones, a pesar de los efectos adversos. Entonces luego se conoció el mecanismo de acción de estos fármacos antipsicóticos de primera generación. Recuerden, ¿no? Fenotiacinas, clorpromacina, levomepromacina y butirofenona haloperidol. Y se vio que estos fármacos tenían una interacción con 4 tipos de receptores. Con el receptor M1, muscarínico, con el receptor H1 de la histamina, con el receptor alfa-1 adrenérgico y con el receptor D2 de dopamina. Se llamaba de alta potencia el haloperidol y se justificaba su mayor potencia antialucinatoria porque el haloperidol mostró y tiene en definitiva mayor afinidad por el receptor D2, es decir, llega en la molécula a la sinapsis y en vez de irse a los receptores de acá, se fija con una afinidad del 90% al receptor D2 de la dopamina. Y como las alucinaciones están en relación con un aumento en la concentración de dopamina en los circuitos comprometidos, efectivamente, pues tiene mayor eficacia antipsicótica. Clorpromacina tiene poca afinidad por el receptor D2 y mucha afinidad tanto para el receptor H1, ahí se justifica la sedación. Todos los fármacos en medicina, inclusive los antihistamínicos que se utilizan para la alergia, que son antagonistas del H1, tienen el problema de efecto secundario de provocar sueño, ¿no? De sedación. Tiene también mucha afinidad por el receptor M1, pero estos son fármacos que generan el famoso síndrome anticolinérgico, efectos secundarios anticolinérgicos como la boca seca, como el estreñimiento, como la visión borrosa. Y un efecto sobre el receptor alfa-1 que en los vasos provoca una vasodilatación y por tanto se entiende la hipotensión. Estas primeras impresiones pues complementan esa idea que tenemos de que nosotros cuando prescribamos un fármaco conozcamos su mecanismo de acción y entendamos sus efectos terapéuticos, pero también sus efectos secundarios, que es la idea. Entonces, si yo le digo que clorpromacina, que levomepromacina es un potente antagonista del receptor H1, pues entenderemos que produzca sedación. Y si es potente antagonista M1, entenderemos que provoque boca seca, estreñimiento. Y cuando vemos un paciente en emergencia y no tenemos que darle, le damos una levomepromacina, veremos que efectivamente el paciente se duerme y se le baja la presión arterial por su efecto antagonista sobre el receptor alfa-1 adrenérgico. Es decir, aquí tenemos entonces la gráfica del mecanismo de acción de los fármacos antipsicóticos
de primera generación, tanto butirofenonas cuanto fenotiacinas, y tenemos los 4 receptores sobre los que actúa, y tenemos además los efectos, por ejemplo, sobre el bloqueo alfa-1 adrenérgico, más importante la hipotensión ortostática, el bloqueo H1, la somnolencia, a la larga aumento de peso, y el bloqueo colinérgico M1, que provoca boca seca, visión borrosa y estreñimiento, como lo hemos hablado, además de retención urinaria, a veces taquicardia. Pero estos 3 es la clásica triada del síndrome anticolinérgico. Pues entonces, esto quiere decir que si antes de 1950 los psiquiatras éramos vistos como cualquier cosa menos como médicos, porque no teníamos fármacos y con un perfil nosológico, científico, de que se explique cómo se produce la reacción sintomática. Sin embargo, teníamos el problema de que provocaban severos efectos secundarios. Luego salió la clozapina, que se vio eficacia antipsicótica incluso mayor que el haloperidol. Es decir, se vio que muchos pacientes que alucinaban, que no respondían al haloperidol por alguna circunstancia, se daba clozapina y a todos estos pacientes dejaban de alucinar. Por tanto, se vio una eficacia antipsicótica mucho más importante que el haloperidol. Sin embargo, lo más significativo de la clozapina es que comenzó a descubrir el mundo de nuevos antipsicóticos que no provocaban efectos extrapiramidales, que no provocaban el síndrome extrapiramidal, ni parkinsonismo, ni discinesia, ni problemas a la hora de la contracción orofaringia que provocaba esa habla palilálica, logoclónica o de tartamudeo. Pues entonces, es decir, estamos hablando del fármaco soñado, esperado, eficaz para los síntomas positivos y sin efectos secundarios, pero incluso, además, eficaz para los síntomas negativos, cosa que no pasaba con los psicofármacos. Ya no provocaba galactorrea tampoco, y el paciente dejaba de tener abulia, es decir, esta incapacidad para expresarse afectivamente, para funcionar socialmente. Abulia significa sin voluntad, sin ganas de nada. El paciente comenzaba a tener ánimo para hacer las cosas y por tanto funcionaba mejor socialmente y por tanto tenía mejor pensamiento, mayor cantidad de pensamientos y tenía por tanto una eficacia mucho mejor sobre el habla, ¿no? El paciente se volvía conversón. Imagínense ese paciente aislado, introvertido, que luego se volvía sociable y por tanto funcional. La sedación moderada en algunos casos, en algunos pacientes con características de condicionamiento génico, sí se ve que clozapina puede llegar a ser hipnótico, pero lo normal es que no tenga problema de sedación. Sin embargo, ese antipsicótico esperado, que nos hizo a nosotros saltar, se suspendió del mercado porque en alguna región del planeta comenzaron a morir los pacientes que tomaban clozapina. Se vio que un efecto secundario muy fuerte es el de agranulocitosis. El paciente bajaba la capacidad de producir glóbulos blancos, con todo lo que ello implica, y era presa fácil de infecciones y terminaba muriendo, ¿no? En esos tiempos. Se suspendió del mercado, pero las investigaciones siguieron y luego se descubrió que esta agranulocitosis está relacionada con un grupo de condicionamiento génico, es decir, hay pacientes que tienen un problema en una proteína que con clozapina degenera el funcionamiento de la médula ósea y por tanto los psiquiatras volvimos a utilizarlo a partir de 1975, antes de los años 80, pero con un protocolo muy estricto de hemograma, ¿no? A diario, luego cada semana, en fin, cuando ya se identifica que ese paciente no tiene ese condicionamiento genético. Clozapina está contraindicada en los pacientes epilépticos porque produce crisis convulsiva en estos pacientes vulnerables.
En los antipsicóticos de segunda generación, que comenzaron con la clozapina, luego salió la olanzapina, luego salió la risperidona, la quetiapina, en fin, las investigaciones demostraron que estos fármacos no solamente eran antagonistas de dopamina, sino que también eran antagonistas del receptor 5-HT2A de serotonina. Y que por tanto, por esa condición, de acuerdo a lo que vimos a la primera clase, provocaba una neuromodulación en las concentraciones de dopamina en los circuitos no complicados y por tanto desaparecían los efectos secundarios. Es decir, este segundo grupo de antipsicóticos de segunda generación, como ustedes ven, no tienen efectos sobre el receptor M1, sobre el receptor H1, sobre el receptor alfa 1, pero sí tienen efectos sobre el receptor 5-HT2A de serotonina. Al bloquearlo, regulan las concentraciones de dopamina en los circuitos, sobre todo de la vía piramidal, en los circuitos negro estriado, y por tanto no provocan parkinsonismo al no depletar los niveles de dopamina en estas vías. Conforme lo que lo habíamos estudiado en la clase anterior. Entonces miren ustedes, el perfil receptorial de la clozapina como fármaco de segunda generación es mucho más amplio, ¿verdad? Es decir, no hay que asustarse. Sobre este lado vemos los receptores dopaminérgicos, de 1, de 2, de 3, de 4. Sobre este otro extremo vemos los receptores serotoninérgicos, que sabemos que son 7 tipos. Aquí están. Y acá siguen estando los receptores muscarínicos, el receptor de la histamina y los receptores alfa por sus tipos. Sin embargo, clozapina muestra mayor predisposición o mayor afinidad a unirse al receptor 5-HT2A que al receptor D2. Por eso se explica su eficacia antipsicótica y su incapacidad para generar síntomas extrapiramidales. Pero además, siendo un receptor de los circuitos serotoninérgicos y siendo la serotonina un neurotransmisor que está implicado en la depresión, se utilizó también bastante en depresiones refractarias para potenciar los efectos de los antidepresivos. Vemos que clozapina además tiene la capacidad de interactuar con el receptor 5-HT1A siendo un agonista parcial, es decir, actúa sobre este neurotransmisor cuando los niveles de serotonina están depletados. Ahí actúa como agonista. Y no tiene afinidad básicamente por estos neurotransmisores, por estos otros receptores, y por tanto es que se explica o tiene una afinidad muy leve. Si le damos clozapina a un paciente, va a trabajar sobre 5-HT2A y D2, algo sobre 5-HT1A, y para de contar. La afinidad por estos otros receptores es muy reducida. Olanzapina, hijo de la clozapina, de hecho cuando salió la clozapina del mercado, se descubre la olanzapina y se ve que no tiene el efecto sobre la médula ósea y por tanto olanzapina llegó a invadir el mercado antipsicótico y durante muchos años fue el antipsicótico más prescrito. Es la misma clozapina pero con un efecto más limpio, es decir, tiene mayor eficacia, o sea, mayor afinidad sobre el receptor D2, bastante afinidad, menos que D2 sobre 5-HT2A, no tiene interacción con el receptor 5-HT1A. Esto es importante porque no sirve para ser un medicamento que se use para potenciar, provocar un agonismo como efecto antidepresivo, cosa que sí pasa con clozapina y aripiprazol. Y este fármaco sí tiene una ligera actividad, una ligera afinidad, produce una sedación moderada sobre H1, por tanto siempre es bueno darlo después de la merienda. Poca afinidad sobre alfa 1, poca afinidad sobre M1, y también es antagonista del receptor 5-HT2C. Pero, de todas maneras, contemplémoslo como un fármaco más noble que clozapina, aunque con la misma eficacia.
Risperidona se dice que es el haloperidol mejorado, tiene alta eficacia por receptor D2, definitivamente es un buen antipsicótico, tiene bastante afinidad por receptor 5-HT2A, por tanto cumple con el requisito de ser un antipsicótico de segunda generación. No actúa, y graves en esto, sobre el receptor H1 ni M1, por tanto no produce efectos anticolinérgicos ni tampoco sedación. Es una pena que en las emergencias de los hospitales nosotros vemos cómo para paliar una agitación psicomotriz de un paciente se da risperidona, que realmente no justifica porque no tiene este efecto, ¿no? Los otros efectos sobre estos otros receptores es de poca afinidad, jóvenes. La quetiapina es un fármaco diferente. Es más parecido a la clorpromacina, a la fenotiazina, que a los antipsicóticos de segunda generación, pues su trabajo sobre el receptor D2 es escaso, prácticamente nulo. Las investigaciones revelan que para que sea un buen antipsicótico debe darse por dosis mayores de 800 miligramos. Pero hay tabletas de 25 miligramos, de 50, de 100, de 200 y hasta de 300. Pero dar quetiapina a un paciente, 2 tabletas de 300 miligramos, es condenarlo a dormir todo el día o durante 2 o 3 días. Sin embargo, hay pacientes que tienen alta tolerancia, que son pacientes complicados de manejo farmacológico, en donde sí debemos dar quetiapina a 300 miligramos cada 8 horas, sin ningún problema. Ahí se convierte en antipsicótico. Pero quetiapina, al igual que lo que sucedía con clorpromacina, tiene mucha mayor afinidad por el receptor H1. Es decir, este fármaco más se lo utiliza como hipnótico, como un medicamento sedativo, que como un antipsicótico. Al tener efectos sobre el receptor 5-HT2A y 5-HT1A, también tiene efectos antidepresivos. Y en algunas depresiones muy rebeldes al tratamiento, se utiliza quetiapina definitivamente también como coadyuvante en el tratamiento de la depresión. Se le reconocen propiedades antidepresivas e incluso ansiolíticas por su trabajo y su gran afinidad, 4 cruces sobre el receptor H1 de histamina. Digamos que es la clorpromacina, la levomepromacina mejorada. Y ya pasando a los fármacos antipsicóticos de tercera generación, nos encontramos con el aripiprazol, que es un medicamento, nosotros mejor lo procuramos enseñarlo como un fármaco antipsicótico más que de tercera generación, como un fármaco inteligente. Cuando están los niveles altos de dopamina, actúa como antagonista dopaminérgico. Pero cuando están los niveles bajos de dopamina, actúa como un agonista dopaminérgico, ¿no? Entonces, estamos hablando de un nuevo grupo de fármacos que se vienen, que más bien actúan en su mecanismo de acción de acuerdo al tono predominante del neurotransmisor. Si hay hiperdopaminergia, será antagonista. Si hay hipodopaminergia, será agonista. Pero además, también tiene mucha afinidad, más incluso que D2, sobre el receptor 5-HT2A y mucha mayor afinidad sobre el receptor 5-HT1A, con todo lo que eso implica. Es decir, habíamos visto en la primera clase cómo efectivamente estos dos receptores 5-HT2A, que tiene un potencial posináptico excitatorio y aumenta la liberación de glutamato, y sobre el receptor 5-HT1A, que tiene un efecto con un potencial posináptico inhibitorio y inhibe la liberación de glutamato. Y esta liberación de glutamato o la disponibilidad de glutamato está trabajando sobre las neuronas GABAérgicas para, si se necesita dopamina, provocar que trabaje el efecto inhibidor, que no haya GABA para que se libere dopamina, y lo contrario. Por tanto, jóvenes, este fármaco no tiene mayores efectos sobre el receptor H1, no es sedativo, aunque esto es relativo. Nosotros estamos dando el mecanismo de acción, adelantando en la clase introductoria de neurobiología,
porque nos parece que ustedes deben tener primero esta foto para lo que se viene en clases subsiguientes. Es decir, esto dice la literatura, pero yo he tenido pacientes que doy aripiprazol que dice que tiene poca afinidad por H1 y me llama la mamá del paciente a las 2 o 3 horas y me dice, doctor, lo leímos de mañana un día, pero mi hijo está dormido toda la mañana, ¿no? Eso significa que en algunos pacientes esto no se cumple. En ese paciente, por alguna predisposición genética específica, tiene mayor afinidad por este receptor H1 que es sedativo. Y entonces, recordamos nosotros este tipo de efecto secundario provocado por un bloqueo de los receptores dopaminérgicos, no en las vías que están comprometidas en la psicosis, es decir, la vía mesolímbica y mesocortical, sino que pues se escapa el mecanismo de acción y además bloquean los receptores a nivel de la vía nigroestriada, donde ustedes saben, si se depleta la dopamina acá, se induce un parkinsonismo, ¿no? El Parkinson es la enfermedad caracterizada casualmente por poco nivel de dopamina en las vías implicadas. Por último, jóvenes, vamos a adelantar una foto de lo que vamos a hablar en depresión en su momento. Todo esto lo veremos con detalle. Pero la depresión está vinculada, de acuerdo a las investigaciones, con una falta de serotonina en los circuitos serotoninérgicos. Eso causa la depresión, como ustedes saben, es una enfermedad que cada vez complica más la vida social. Por tanto, los fármacos quizás más utilizados para tratar la depresión mayor son los denominados inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Porque si sucede que es la serotonina el neurotransmisor implicado, es decir, una hiposerotoninergia, es decir, poca concentración de serotonina en los circuitos específicos. Si nosotros damos fármacos que bloquean la recaptura, estamos provocando un efecto de aumento de las concentraciones de serotonina y, por tanto, aumento o remisión de los síntomas de la depresión. Sin embargo, cuando damos ISRS, como por ejemplo el citalopram, apenas del 30 al 40% de los pacientes deprimidos mejoran. Y esto quiere decir entonces que en la depresión no solamente existe un déficit de serotonina, sino también un déficit de noradrenalina. Entonces los fármacos comenzaron a buscar medicamentos que aumentan las concentraciones de serotonina y de noradrenalina. Y ahí salieron entonces los medicamentos que se llaman duales. Se llaman duales porque solo dando duales, como por ejemplo la desvenlafaxina, mirtazapina, duloxetina, por sí solo mejoran del 70 al 80% de los enfermos depresivos, provocando el aumento de serotonina y noradrenalina. Los esquemas más clásicos de tratamiento de mejor eficacia son combinar medicamentos duales con ISRS, y en ese momento nosotros estamos provocando un agonismo del 90% y prácticamente todos los pacientes depresivos mejoran. Uno de los fármacos clásicos ISRS, ven ustedes, es la fluoxetina, que efectivamente trabaja bloqueando la recaptura de serotonina a nivel del transportador de serotonina. Sin embargo, se le reconoce un efecto antagonista sobre el receptor 5-HT2C y por tanto propiedades ansiolíticas. El escitalopram es quizás el único ISRS más puro, porque no se le reconoce que interactúe con ningún otro receptor de serotonina. Solamente bloquea la recaptura de serotonina a través de la inhibición del transportador de serotonina y por tanto
pues provocando un aumento de serotonina en la brecha sináptica y mejorando la depresión. La venlafaxina y su hijo, la desvenlafaxina, primero salió la venlafaxina al mercado, las investigaciones descubrieron que la venlafaxina se convertía en desvenlafaxina luego del efecto del primer paso, pero ambos son fármacos que aumentan las concentraciones de serotonina y noradrenalina, inhibiendo al transportador de serotonina y de noradrenalina que los lleva a la recaptura, a la fase de recaptura. Por tanto, son duales con mucha prescripción farmacológica que realmente han venido a mejorar. Pero hay fármacos como la mirtazapina, que también son duales, porque no solamente son fármacos que elevan la serotonina y la noradrenalina, sino que también tienen un efecto sobre H1, por tanto es un buen antidepresivo que se da en la noche. Uno de los síntomas más frecuentes de la depresión son las alteraciones del sueño, y con esto nosotros logramos que el paciente duerma bien, cosa que no lo hacemos con desvenlafaxina o duloxetina. Además, tiene un efecto sobre el receptor alfa-2. Este es un neurotransmisor inhibidor de la liberación de noradrenalina que al bloquearlo nos provoca que las concentraciones de noradrenalina aumenten en la brecha sináptica. Y tiene efectos sobre el receptor 5-HT2, 5-HT2C y 5-HT3. Esto lo veremos bastante mejor en la clase de depresión y su tratamiento. Y además también tiene un efecto sobre el receptor 5-HT1A con todo lo que ello implica. Bien, jóvenes, entonces, sobre esta segunda foto de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿tienen ustedes alguna inquietud? Comenten. Pues en la práctica es lo que nosotros necesitamos ahora, hablar sobre fármacos antipsicóticos y antidepresivos, ¿no? Una foto así muy general de lo que va a ser los modelos de tratamiento que vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Estamos claros entonces, ¿no?